Bueno, en este video vamos a ver cómo funcionan los tipos de luces en Unity, por lo menos los más básicos inicialmente, que serían las luces por defecto. En este caso tenemos que ubicarnos en el Game Object, nos vamos a la opción de Light y visualizamos cuatro luces principales. Estas cuatro luces vamos a agregarlas y vamos a ver para qué nos sirve cada una de estas. Bien, entonces vamos a desactivar cada una de estas luces inicialmente con el fin de que no nos afecte en el escenario. Y vamos a trabajar solo con esta inicial. Bueno, ya teníamos una directional light. Vamos a trabajar con esta. Y vamos a agregar simplemente un un plano, en el cual vamos a ver los efectos como tal. Para esto también vamos a agregar una esfera al plano. Listo. Bien. Lo primero que vamos a mirar, teniendo en cuenta la luz direccional, es que esta luz direccional nos hace una simulación para una luz natural como es la del sol. Sin embargo, podemos ver que el movimiento que nosotros realizamos de esta luz a través del plano no afecta de ninguna manera la luz o su dirección. Es decir, donde nosotros lo ubiquemos, esta luz igual nos va a afectar directamente al plano de la misma manera. En cambio, si nosotros utilizamos el giro, ¿sí? Si empezamos a girar la luz, ya vamos a tener ahí un efecto diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, no estamos manejando la iluminación del escenario. Acá lo encendemos simplemente para que nos pueda mostrar los efectos correspondientes de acuerdo a lo que la luz nos muestre y realizamos nuevamente el ejercicio. Vamos a mover nuevamente la luz, dense cuenta que acá no sucede nada, ¿cierto? Tal como vemos la luz, pero cuando nosotros giramos la luz correspondiente, la sombra, ¿cierto? La refracción como tal que está realizando sobre el objeto cambia. Entonces decimos que la luz direccional tiene un efecto de acuerdo al ángulo al cual esté reflejando, teniendo en cuenta su giro. Aquí en el inspector tenemos y encontramos las propiedades. Entre las propiedades más básicas de la luz direccional, primero pues está el tipo, en el cual yo puedo seleccionar cualquiera de las cuatro. Adicionalmente, puedo seleccionar un color, si quiero en este caso mostrar algún tipo de iluminación con un color específico, ¿cierto? Nos cuenta acá como más amarillo, más rojo, ¿sí? Entonces, dependiendo el color que nosotros deseemos. Acá en el modo, más adelante, vamos a trabajar o vamos a especificar un poco más lo que significan estos modos, que ya es el modo en tiempo real, el modo mixto y el modo ya con guardado de datos como tal o procesamiento de datos.
Ya posteriormente trabajaremos un poco más esa parte. También tenemos la intensidad, en la cual nosotros podemos aumentar o disminuir dependiendo el ambiente que queramos simular, y asimismo el multiplicador indirecto, que nos permite también hacer ciertas modificaciones a esta intensidad. Adicionalmente, tenemos los tipos de sombra, en los cuales nosotros podemos seleccionar tres tipos. Primero, que no manejemos la sombra. Segundo, una sombra fuerte. Y tercero, una sombra suave. Démonos cuenta cómo cambia en el momento en que la tengo como soft shadow, que simplemente es una sombra suave. Cambia con respecto a la hard shadow, que ya se ve un poco más intensa. Normalmente, teniendo en cuenta los efectos y también de hecho el manejo de recursos, se recomienda utilizar más las soft shadow. Dentro de estas operaciones tenemos la fuerza como tal, la resolución, tamaños y demás. Entonces ya esto nos permite modificar ciertas propiedades de la sombra que nosotros seleccionemos. Tenemos acá el Draw Halo, que nos simula como tal este espectro como si fuera del sol. Y acá también, si queremos seleccionar algún tipo de flama o algo que nos simule también ese efecto de sol. Listo. Pasando ahora al siguiente tipo de luz, vamos a mirar el point light. Este point light como tal es simplemente un punto de luz, como un bombillo, ¿cierto? Que simula un bombillo, el cual también tiene unas propiedades muy similares a la luz direccional, solo que su forma es más tipo esfera, en el cual maneja ya un radio específico, pero que nosotros podemos modificar acá en la opción de rango para ampliar o disminuir dependiendo de lo que nosotros queramos. Démonos cuenta acá cómo ampliamos o disminuimos el rango correspondiente. También lo podemos modificar desde acá, desde los puntos, ¿sí? Y también le podemos dar un color específico o característico dependiendo la necesidad que tengamos. ¿Sí? A medida que se acerca o se aleja, entonces tenemos mayor intensidad. Aquí también podemos modificar la intensidad y también manejar las sombras al igual que lo hacíamos con la luz direccional. Este foco de luz normalmente se utiliza para iluminar puntos focales con áreas no muy grandes, y normalmente se utiliza ya para zonas como una casa, una lámpara, de pronto algo que no sea muy extenso y que se pueda utilizar más a nivel, digamos, interno. Ahora vamos a ver el tipo de luz Spotlight. Este Spotlight está más enfocado
lo que llamaríamos como un foco de luz. Como podemos ver, tiene forma de cono. Y este foco de luz, a medida que nosotros lo vamos alejando, ¿cierto? Se va enfocando, miren cómo ilumina. También maneja la propiedad de rango, el cual nosotros podemos ampliar o disminuir el rango en el eje Y, así como lo podemos ver. Pero también podemos aumentar o disminuir el ángulo como tal de ese cono para que modifique el tipo de iluminación que estamos utilizando. También podemos modificar el color, su intensidad y demás propiedades. Este Spotlight como tal tiene una particularidad y es que se utiliza mucho en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, para fuentes de luz artificiales, como son, por ejemplo, linternas, faros de carros, reflectores, y también podemos manejar la dirección mediante un script o una animación para que podamos simularlo lo mejor posible dependiendo de la fuente de luz que queramos utilizar. Y para que asimismo, entonces, en el caso de una linterna o algún tipo de dispositivo de ese tipo, podamos programarlo, ya sea para que se mueva con el objeto y el ángulo que requeramos. Y por último, tenemos el Area Light. Seleccionamos el Area Light y la activamos y simplemente ya vemos acá que nos aparece un recuadro. Este tipo de luz la podemos modificar acá o la podemos modificar manualmente desde acá. Para modificar su tamaño. Y normalmente este tipo de luz se utiliza, por ejemplo, para simular la luz que pasa por una ventana, por una puerta, por un agujero. Ese tipo de luz, eso es lo que nos permite al utilizar este tipo de luz como tal. Sus propiedades son muy básicas. Manejamos un color, manejamos un ancho, un alto, dependiendo del tamaño. En este caso, si lo queremos hacer para una ventana, pues simplemente modificamos el ancho o el alto de la ventana, o lo que queramos nosotros, para que por ahí sea por donde pase como tal la luz, que sería como una luz ambiental, y es utilizado, en este caso, para interiores. En el caso de una casa, al colocarlo en una ventana, la luz entraría como si fuera esa luz natural directamente a la casa. Esto sería todo por ahora con respecto al manejo de luces.